En nuestro panel médico de esta tarde estamos hablándole específicamente a toda nuestra comunidad para prevenir diabetes y para aquellos pacientes que ya tienen el diagnóstico de diabetes tipo 2, cómo prevenir las complicaciones de ella. Que ya usted sabe que la diabetes es una enfermedad que actúa silenciosamente, internamente en los órganos y sistemas, en corazón, en riñones, a nivel circulatorio. Sin embargo, hoy estamos un poquito más enfocados en la parte de los ojitos. Hablamos de la retinopatía diabética. Agradecemos a nuestras doctoras panelistas que están con nosotros en el día de hoy. A través de la tecnología tenemos ahí en la parte baja de la pantalla a la doctora endocrinóloga María del Pilar Solano y la oftalmóloga que está aquí con nosotros en el comedor de la casa, la doctora María Páez. Gracias por seguir acompañándonos. Dejé varias preguntas abiertas. Doctora endocrinóloga María del Pilar, ¿por qué se está diagnosticando cada vez más diabetes tipo 2? Cada vez más niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. El mayor factor que tiene que ver con una mayor prevalencia e incidencia de diabetes es la obesidad. La diabetes tipo 2 va de la mano de la obesidad. ¿Y por qué sucede la obesidad? Es por los hábitos alimenticios donde se consume demasiados productos procesados, granos refinados, azúcares. Todo esto lleva a hiperinsulinemia y esto lleva a la obesidad. Y inicialmente hay un concepto que se llama de la resistencia a la insulina. El cuerpo se hace resistente a la insulina no funciona bien y el páncreas tiene que estar produciendo más y más cantidad de insulina para poder mantener los niveles de azúcar en la sangre. Pero llega un momento en que el páncreas empieza a cansar y cuando ya el páncreas no es capaz de producir suficiente insulina para compensar por esa resistencia y para poder mantener los azúcares normales, es cuando empieza el azúcar a subir. Inicialmente pasas por la fase de prediabetes, pero cada vez, desafortunadamente, el páncreas va a producir menos y menos insulina y el azúcar va subiendo y subiendo hasta que llega al punto de la diabetes. Pero el mayor factor es la obesidad y desafortunadamente lo vemos con niños, adolescentes, cada vez lo estamos viendo desde personas más jóvenes. Desafortunadamente. Y entonces, estas consecuencias, doctora, van a acarrear todo lo que después sucede, incluyendo las afecciones en riñones y en corazón de la diabetes. Sí, porque antes, por ejemplo, los pacientes se diagnosticaban a los 40, 50 años. Si empiezas a diagnosticar gente a los 20 años, 30 años, aún a teenagers, en 10 años o 15 años vas a empezar a ver más problemas vasculares. Va a ser una población con mucha más enfermedad y más problemas crónicos. ¿Por qué la diabetes, doctora, es hereditaria? Hay un fuerte componente hereditario, sobre todo en la diabetes tipo 2. Es uno de los factores de riesgo para desarrollar diabetes, el tener un familiar de primer grado, tus padres, hermanos, hijos, con diabetes tipo 2. ¿Abuelos incluidos? Abuelos también. Generalmente la mayoría de los pacientes con diabetes tienen un familiar que ha sido diabético. Y el que no lo tiene es porque tiene un estilo de vida que está con obesidad, no practica ejercicios, come mal, duerme mal, está estresado, ¿correcto? Todos esos son factores que tienen que ver con la regulación del peso y como tal, pues si está todo desbalanceado, va a llevar a más obesidad, con mayor obesidad, más riesgo de tener diabetes. Doctora Mari Páez, en el caso de que se diagnostique la retinopatía, ¿se puede prevenir que siga avanzando y que ocasione la ceguera en el paciente? Claro, realmente lo que decía la doctora, o sea, el control de la diabetes es fundamental. Y muchas veces, yo siempre lo digo, no sé si la doctora comparte mi criterio, los pacientes le tienen mucho temor al uso de la insulina y yo soy una defensora de la insulina porque me parece que lo que nuestro cuerpo produce es insulina para metabolizar la glucosa y cuando utilizamos medicamentos que
son llamados hipoglicemiantes orales, lo que hacemos es que esa insulina se utilice mejor. Pero si es un paciente que no produce insulina, pues no tenemos insulina que funcione mejor. Entonces yo pienso que muchas veces se retarda el uso de la insulina, y eso es lo que hace que los órganos blancos de la diabetes, o sea, los órganos que se ven afectados, pues sufran más y tengan complicaciones mayores. Doctora, los antioxidantes, lo que llamamos antioxidantes como alimentos, ayudan a prevenir enfermedades en los ojitos, y esto tenemos que consumirlo a través de alimentos y suplementos. Por ejemplo, los vegetales de hojas verde oscuros, brócoli, espinaca, la col rizada, las acelgas, todo lo que es color verde oscuro, y la vitamina E. Claro, y la vitamina A y la vitamina D, que son la comida fundamental de la retina. O sea, la A, la E y la D. Exactamente, eso es la comida fundamental de la retina. Si nos alimentamos bien y tomamos estos suplementos, pues disminuimos el riesgo, por ejemplo, de enfermedades como la degeneración macular relacionada con la edad, principalmente. Pero si nos alimentamos bien, pues obviamente va a disminuir los niveles de azúcar, los vamos a mantener controlados, y las consecuencias de la diabetes, no solamente en la retinopatía, en el ojo la diabetes produce catarata, produce un tipo específico de glaucoma que se llama glaucoma neovascular, porque es producido por vasos anormales que aparecen en el ojo, y como decía la doctora, pues un stroke puede producirse en un diabético más fácil que en una persona que no lo es. Hay un montón de enfermedades sistémicas. Realmente la diabetes es una enfermedad multisistémica. ¿Hay otro tipo de consecuencias oculares, en este caso, que la diabetes pueda afectar los ojitos, además de la retinopatía diabética, que puede ocasionar ceguera? Como le dije, puede ser la catarata y el glaucoma neovascular, que generalmente cuando hay un glaucoma producido por esos vasos sanguíneos, pues es esos vasos ya comenzaron por la retina, pero empiezan a crecer de manera normal en todo nuestro organismo, y se puede producir ruptura de esos vasos, que pueden producir desprendimientos de retina, pueden producir hemorragias vítreas, y producen realmente la ceguera. Cuando el paciente viene a la consulta, en ocasiones la retinopatía es tan severa que ya no tenemos nada que podamos ofrecerle para que recupere la visión. Tal vez pueda ayudarse para preservar la visión que tienen, pero no podemos echar marcha atrás del tiempo que se ha perdido. Doctora, como endocrinóloga, ¿qué conclusiones quiere ofrecerle a nuestra audiencia, hablando de diabetes y de las consecuencias de esta enfermedad silenciosa? Bueno, lo primero es que hacer screening de diabetes en las personas que tienen riesgo. ¿Quiénes son estas personas? Personas que tienen sobrepeso, personas hispanas, es más frecuente también, y personas que tienen historia familiar. Entonces, siempre cuando vayan al médico, siempre preguntar, ¿no? ¿Cómo está mi azúcar? Necesito que me hagan una hemoglobina glicosilada para ver si tengo prediabetes o diabetes. O sea, lo primero es concientizarse del riesgo, hacer el examen para ver si tienes diabetes. Y si tienes diabetes, es ser muy proactivo, y lo primero es la dieta, el estilo de vida, el ejercicio, y mantener los niveles de azúcar lo mejor controlado que se pueda, lo más cerca a lo normal posible, para prevenir a largo plazo las complicaciones. Doctora, sus conclusiones, doctora Mari Páez. Realmente yo pienso que lo fundamental es el diagnóstico. Una vez que se hace el diagnóstico, el paciente debe mantenerse controlado con el endocrinólogo y utilizar la terapéutica que sea la más adecuada para cada caso y para cada paciente. La otra cosa sumamente importante son esas visitas al oftalmólogo para determinar retinopatías o determinar cualquier daño temprano. También el diabético debe ser evaluado por un nefrólogo, y debe ser evaluado si hay signos o clínicas o enfermedades vasculares, pues se debe por un especialista en corazón y enfermedades cardiovasculares. Lo fundamental es el control y el diagnóstico precoz. Gracias. Gracias, doctoras, ambas, a María del Pilar, endocrinóloga, y Mari Páez, oftalmóloga.
por acompañarnos y explicar tan detallada y profundamente cómo un paciente puede prevenir la diabetes, un ser humano en general, sin ser paciente, y cómo después que tiene un diagnóstico de diabetes que se convierte en paciente de una enfermedad crónica que es silenciosa, que actúa internamente, pues debilitando y destruyendo órganos y sistemas, se pueden prevenir también esas consecuencias con buen control, con realizarse realmente los exámenes siempre, frecuentemente con sus especialistas, con una buena alimentación, con la práctica de ejercicios y cumplir sus horas de sueño, que son fundamentales. También vitaminas, suplementos, minerales, fundamental también para el paciente diabético.